Saludos almas del mundo, mi nombre es Valkyria Silvermoon y bienvenidos a otro episodio de Moonlight. Algunos de ustedes estarán preguntando qué es esto de Moonlight. Bueno, porque también lo puse en mi último video. Es el, eh, es el nombre que he decidido darle a esta categoría, a este espacio que van a ser mis vlogs en mi canal de YouTube. Tal y como lo prometí en mi último video, hoy les quiero hablar sobre feminofilia o travestismo heterosexual. Cabe mencionar que también voy a estar diciendo muchas cosas sobre un artículo que leí, escrito por Jessica Vanegas acerca de la feminofilia, el cual voy a dejar en la descripción de abajo. Bueno, el link. ¿Qué coño es eso de la feminofilia? Bueno, un feminófilo es una persona de bien, que no le hace daño a nadie, que va a misa todos los domingos, que ayuda a su prójimo y que tiene una moral intachable. Pinche choro, ¿no? Pues no, porque no nos cubre ningún halo de espiritualidad, ni mucho menos. Un feminófilo es una persona común y corriente que tiene como hobby el vestirse de mujer y sentirse femenina. O más bien dicho, femenina. Un feminófilo es un travesti heterosexual, pero bueno, como no hay nada escrito, me imagino que también pueden ser heteroflexibles o bisexuales, pero bueno, más allá. Nos encantan las mujeres y les tenemos un respeto inmensísimo. Tanto que hasta cierto punto las idolatramos, pero no para llegar al grado de que es una obsesión ni mucho menos. Además de que las queremos y valoramos muchísimo. Nos gusta explorar y divertirnos con nuestra feminidad y nos sentimos realizados cuando podemos salir a la calle y dar la ilusión de aparentar ser mujeres o salir con amigas y disfrutar de la vida nocturna, por ejemplo, desde un punto de vista femenino. Un novio feminófilo hará sentir a su novia como la mujer más especial del mundo porque la ama y la venera en todos sus ser. La respeta y la aprecia muchísimo. Y bueno, como Bono también, si algún día van a comprar ropa o zapatos o lo que sea, no va a tener ningún inconveniente en acompañarla porque lo disfruta igual que ella o incluso hasta más. Puede ser incluso solo pura especulación mía, pero yo creo que incluso podemos entender hasta cierto punto a las mujeres un poco más que el hombre promedio, así que también eso es otro bono. Un feminófilo puede vivir en armonía solo cuando se ha aceptado tal y como es. Y bueno, esto aplica realmente a la mayoría de las personas. Cuando todo puede fluir de manera normal y natural, sin ningún tipo de preocupación. Como he mencionado ya en otros videos anteriormente, yo me enorgullezco enormemente de ser una persona que no tiene nada que ocultar. Además, y no solo por ser feminófilo ni mucho menos, o sea, todas las personas yo creo que deberían aplicar esto en sus vidas, o sea, el no tener secretos, el no tener nada que ocultar, te quitas un peso enorme de los hombros, yo creo que, bueno, y vaya que hace falta tener huevos para decir soy un hombre y me gusta vestirme. Desde mi último video me han estado pidiendo mucho que vuelva a aparecer Betsy Luna, así que bueno, el resto de este video, por mucho o poco que quede, lo va a hacer ella. Eventualmente tomaré clases de voz o clases de canto o algo así para tener una voz un poco más femenina, porque de lo contrario, por el momento se van a tener que fregar. Ya se fue un poco la luz otra vez, así que tuve que prender un poco el brillo del monitor para que me vea un poco mejor. Pero bueno, prosigo. Como muchas otras personas, el feminófilo creerá que se está volviendo marica o afeminado, amanerado, muy payaso o homosexual. Pero no es así. Y así como muchas otras personas, lo peor de todo es que siente miedo al rechazo y no puede contarle a otras personas. Se siente muy solo. Su situación es bastante difícil y por más que intente curarse, no lo va a poder porque es parte de quien es. Y claro, existe una diferencia bastante grande entre la feminofilia y lo que se considera estereotipadamente travestismo, que lo confunden con travestismo fetichista. También por toda la gala que le hacen se puede dar a entender automáticamente que todos los travestis son homosexuales, pero obviamente no es así. Esto que hacemos lo hacemos de manera periódica, es decir, ocasional. No estamos todo el tiempo full como mujer. Pero, por ejemplo, nada más para salir o para pasar tiempo con amigas que nos han aceptado así, o para pasar tiempo también con una novia o esposa que lo reconozca y no le importe. O también, obviamente, estando solas para tomarnos fotos y simplemente disfrutar. O andarnos paseando por la casa así, nada más para disfrutarla. Nuevamente cabe mencionar que no lo hago todos los días, de hecho es muy ocasional. Normalmente lo hago quizá una o dos veces al mes, si eso. Por ejemplo, en enero no lo hice en absoluto. Para aquellos que les dé curiosidad saber,
Más o menos tengo haciendo esto como unos 5 meses aproximadamente, algo así. Empecé en septiembre del año pasado. Igual que todos nuestros hermanos y hermanas de la comunidad LGBT, nos vemos expuestos a críticas y burlas y demás, pero no me importa. Bueno, por lo menos espero haberme dado a entender. Termino con una frase de cierto poeta que decía algo así. Mirad a los ángeles y a los demonios, que son asexuados, pero tienen la fuerza de un gran guerrero y la belleza de una hermosa damisela. Y bueno, hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor denle me gusta, compártanlo, comenten y suscríbanse a mi canal, que van a venir más videos. De hecho, ya le comenté a un amigo mío y también a un amigo mutuo que tenemos yo y mi hermano, que voy a empezar a hacer videos y voy a empezar a subir videos todos los lunes, miércoles y viernes, por lo menos. No creo que pueda hacer un video diario por ahora, sobre todo porque no puedo usar la computadora los sábados y domingos, pero eh, sí me puedo comprometer, creo, a hacer videos los lunes, miércoles y viernes, así que bueno, ya están enterados. Nuevamente muchísimas gracias por ver el video y los veré muy pronto. Hasta luego.